Listo. Bueno, ya está grabando. Permite, entonces también voy a compartir en mi pantalla. Listo. Listo. Muy bien, apreciados estudiantes. Les doy la bienvenida a la quinta webconferencia respecto al curso Control Análogo. Esta conferencia se enfoca en la elaboración de un artículo científico, basado pues en todas las experiencias que ya tuvieron en las actividades pasadas. Hasta aquí, este vendría siendo, porque estoy grabando esto para subirlo a YouTube, a la lista de reproducción, viene siendo el último video de esta lista. Un video justo antes de este está la explicación pregrabada de esta conferencia. Hoy nos vamos a centrar en resolver dudas adicionales que los compañeros puedan tener. Voy a hacer brevemente una explicación nuevamente de cómo vamos a abordar esta actividad y luego les doy la opción para que ustedes me hagan las preguntas. En este sentido, entonces, para que sepan más o menos la actividad en que consiste, es elaborar un artículo científico en el formato IEEE actualizado. Ya todos deben tener este artículo o esta plantilla, porque yo se las compartí por el correo interno del curso. Profe, disculpa, ¿elaborar qué? Un artículo científico. Sí, a todos ya les debió llegar esta plantilla. Yo por acá les estoy compartiendo esta plantilla en Word. Se las pasé al curso, al correo del curso. Ahí está la plantilla. Y básicamente, pues ya la plantilla tiene toda una serie de tips que les quiero dejar para que aprendan, pues, y que sigan todas esas indicaciones para lo que es la redacción de un artículo. Listo, entonces, hasta aquí. Si alguno no tiene la plantilla a la mano, por favor, vaya al correo del curso, descárguela y empezamos a trabajar. ¿Cómo va a ser la dinámica de este trabajo colaborativo? Los estudiantes, bueno, aquí tienen para que escriban sus respectivos nombres y correos, ¿cierto? Los autores. Y pues lo demás es seguir las indicaciones en rojo. Siguen las indicaciones en rojo, borran eso y ya pues escriben en texto normal, en el color negro normal, y borran todo lo que está en rojo, lo van a borrar. Vamos a reemplazar lo que está en rojo por la redacción que ustedes van a colocar. En rojo hay ciertas indicaciones y más o menos es lo que les voy a recordar hoy, estas indicaciones. Entonces, paso primero a recordar algo. En un artículo científico tiene la siguiente estructura: un resumen, una introducción, una etapa de materiales y métodos, una etapa de resultados y una de conclusión. ¿Sí? Un artículo científico básicamente tiene esa estructura. El resumen vendría siendo, y aquí quiero hacer mucha aclaración en esto, porque muchas veces hay estudiantes que tienden a confundir un resumen o redactan un resumen como si fuera una introducción. Y les voy a contar lo siguiente, de pronto en palabras más sencillas. Un resumen es como traer un chisme. Si de pronto alguno de los que está aquí es de la costa, lo primero que llega uno a cuando se encuentra un amigo con otro o sí, un grupo de personas siempre dice, imagínate que pasó tal cosa. ¿Sí? Uno arranca así. Así es el resumen. Uno arranca diciendo en un primer párrafo qué hice. Viene un qué. Como traigo la información, qué. Ese qué es generalmente el objetivo. Uno llega al resumen diciéndole a la comunidad científica, hice el análisis de 3 tipos de compensadores, ¿cierto? Eso es lo que ustedes hicieron en el curso, ¿cierto?
Hicieron lugar de las raíces, respuesta en frecuencia y espacio de estado. Entonces, ¿cómo le van a llegar a la comunidad científica? Arrancan en el resumen diciendo eso. Se hizo, y ojo, uno siempre prefiere el chisme en pasado, ¿sí? Hicimos, o se hizo, o se logró, o el tanto por ciento de se logró tal cosa, ¿cierto? Uno siempre habla en pasado en el resumen. Arrancamos siempre por ahí. ¿Cómo arrancarían ustedes? Pues ¿qué se hizo? Se hizo el análisis, el diseño, la simulación de 3 tipos de compensadores, etcétera, ¿cierto? Uno empieza hablando en el resumen con el qué, para que tengamos claro es el qué. Eso es un primer párrafo. Pero ahí no se queda el resumen. Que yo no solamente digo el qué, porque cuando yo digo el qué, el que me está escuchando ese chisme, enseguida me va a preguntar, ¿y cómo? ¿Cómo así? O sea, suelta más, que explícame qué pasó ahí. Entonces viene el cómo, otro párrafo. Vamos a dar detalles de cómo hicimos las cosas. Yo arranqué diciendo qué, pero luego punto aparte, ahora cómo. ¿Cómo lo hicimos? Listo, hicimos unas pruebas en MATLAB, hallamos tal cosa, desarrollamos esto, hicimos estos y estos 3 pasos, y allí tenemos ya un cómo. Nunca está de más en los comentarios finales, perdón, antes de los comentarios finales, un tercer párrafo. Si nos estamos haciendo la estructura, el resumen tiene 4 párrafos. El qué, el cómo, un párrafo de resultados, que es donde nosotros ya terminamos como de cerrar, de ponerle broche a nuestro trabajo y decimos, bueno, listo, como nosotros hicimos esto de esta forma, con estos procedimientos, a través de estas metodologías, logramos reducir tal cosa, logramos reducir el porcentaje de overshoot en tanto, logramos establecer un tiempo de tanto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una síntesis de todo lo que se va a encontrar el lector en el artículo de investigación. Recuerden, siempre hablando en pasado. Y como les decía, no está de más hacer unos comentarios finales en ese resumen, que es básicamente la conclusión. ¿Cuál es el aspecto más importante de lo que nosotros hicimos? Y nosotros colocamos ahí. Bueno, resulta que como esos resultados fueron de esa forma, entonces es una, digamos, esto es una indicación de que en el sector industrial se puede hacer tales y tal cosa y pueden tener tales impactos, y esto puede mejorar tal cosa o la calidad de tal cosa en el mercado, en el sector industrial. Listo, es como agregar unos comentarios conclusivos. ¿Qué acabamos de hacer aquí, apreciados estudiantes? En el resumen, sintetizamos las más de 10 páginas que puedes tener en un artículo en simples 4 párrafos. Ese es el resumen, el que vende el artículo. El lector leyó el resumen y tiene que tener enseguida una idea clara de qué se va a encontrar en el artículo, y de pronto lo interesamos y de pronto empieza a leer y el lector va a decir cuando lea el resumen, este tema está interesante, vamos a seguir leyendo. Ahora sí, arranquemos con la introducción. Listo, ¿está claro eso? El resumen es diferente, es esa síntesis. Tutor, ¿cuántas páginas debe contener el resumen? No, el resumen seguramente les va a salir en una página o en un mes. Ok. Traten de ser muy, muy simples en ese resumen. ¿Listo? Recuerden que lo simple se vende mejor. Cuando ustedes hablan en un lenguaje fácil, ustedes venden mejor. ¿Por qué? Porque las personas, cuando les parece fácil la información que ustedes le están dando, les creen más. O sea, si algo lo entiendo muy fácil, entonces yo le tiendo a dar confianza a lo que estoy leyendo. Sean muy simples en ese resumen. Sinteticen todo. Repito, qué hicieron, cómo lo hicieron, qué resultados obtuvieron y unos comentarios conclusivos. Ese es el resumen. Como les digo, seguramente el que
El que sabe echar chisme, el que sabe echar cuentos a los amigos, sabe hacer un resumen. Aplican esa labor social que hacen, la aplican aquí en la investigación. Pero aquí se hace de una manera técnica, hablando de forma técnica. Se realizó tal cosa, logramos tal cosa a través de tal metodología, y esto es importante en la industria por esto y esto otro. Lograron captar absolutamente la atención de la persona que leyó el resumen, y el éxito va a ser que esa persona va a leer su artículo y no se va a aburrir con las 12 páginas, porque ya se interesó desde el resumen. ¿Listo? Vamos a aclarar entonces la diferencia en la introducción. ¿Cómo se redacta una introducción? Se ojo al dato. Me voy a saltar lo que sigue aquí porque esto es palabras claves, pues ya saben, palabras en español que tengan que ver con el título, pero que no estén metidas en el título. Abstract es el mismo resumen, pero en inglés. Y las keywords son las palabras claves, pero en inglés. Así que saltémonos eso y vamos directamente a la introducción. ¿Cómo se redacta una introducción? Y aquí yo más o menos les estoy dando un par de indicaciones. La introducción, ahora sí, y aquí está mucha diferencia y es donde muchos cometen errores en confundirla con un resumen. Buenos días. Buenos días. Adelante. Entonces, la introducción viene siendo, primero, redactar un texto introductorio con sus propias palabras. Generalmente es bueno escribir un párrafo donde se muestre la necesidad del tema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo arrancaríamos una introducción de control análogo? Hablando, ¿cierto?, de las necesidades que hay en el campo para hacer control. Controles de temperatura, controles de presión, controles de cualquier variable que se maneje en el sector industrial, ¿cierto? Entonces, es una manera de contextualizar al lector en qué área me estoy enfocando. Esa es una forma de arrancar una introducción, hablar de una necesidad, contextualizar de una forma muy general al lector. ¿En qué lo vamos a contextualizar? En el tema. Entonces, ¿cuál es el tema principal de nosotros? El control continuo, ¿cierto? En tiempo continuo. Y el tipo de controladores como son lugar geométrico, las raíces, espacio de estados y respuesta de frecuencia. Listo, vamos a seguir luego pues describiendo un poco más a profundidad, un poco más sobre las generalidades de esta parte teórica. Si ya primero menciono una referencia, una parte, sí, como un contexto, una referencia general del tema, yo continúo enfocándome un poco más y ya empiezo a tirar algunas generalidades teóricas. Eso explica, bueno, un controlador es un dispositivo que hace tal y tal y cumple estas funciones, y pongo referencias y tal autor en tal año desarrolló tal cosa. Entonces yo empiezo a dar luces al lector de qué se trata el tema. Estamos contextualizando, esa es la introducción. Generalmente la introducción, y también es donde quiero que tengan mucho cuidado, la introducción termina con un párrafo de tipo propósito. ¿Sí ven la diferencia? En la introducción ya yo hablo de un propósito. Si ya yo contextualicé al usuario, al lector acerca del tema, lo estoy enfocando, lo estoy ubicando en un sector, lo estoy ubicando, entonces yo termino diciéndole a ese lector cuál es mi propósito. Es ahí donde nosotros finalizamos con un último párrafo en la introducción, donde decimos el propósito de este trabajo, o a continuación se muestra el desarrollo o la simulación. O sea, ahí vamos a hablar entonces de el propósito o el diseño de 3 controladores con estas características basado en estas metodologías con el fin de tal cosa. Así finalizamos una introducción y hasta ahí paramos. Contextualizamos al usuario, al lector, y le decimos cuál es nuestro propósito. Cuando el lector sabe cuál es nuestro propósito, a continuación vienen los materiales y métodos.
Porque ya él dice, bueno, ya sé qué es lo que quieren hacer estos autores, estos investigadores quieren hacer un controlador así asado. Entonces vamos a ver cómo lo hicieron, materiales y métodos. Ahí es donde van a desarrollar procedimientos, donde van a mostrar qué hicieron, cómo lo hicieron, muestran figuras, muestran metodologías, citan, hacen ecuaciones, meten todo, todo lo que ya, el grueso, el desarrollo que van a realizar para obtener los resultados. Y muy atentos a lo siguiente. En materiales y métodos no colocamos de ninguna manera el resultado final. En materiales y métodos solamente colocamos lo que hicimos, cómo lo hicimos, las metodologías que aplicamos, describimos en detalle y, ojo, cuando digo en detalle no nos vayamos a extender mucho, que aquí no vamos a volver a hacer todas las ecuaciones que hicimos en las 3 actividades anteriores, no, sino vamos a soltar aquí los detalles más clave, los puntos clave de esos 3 trabajos que hicieron anteriormente. Finalizan diciendo que hicieron, hicimos esto, lo simulamos en MATLAB, lo hicimos de esta forma, pero no ponen el resultado. ¿Listo? Eso en materiales y métodos. Aquí yo les dejé como cierta estructura, A, B y C. A, pues hablan un poco del controlador basado en LQ, en LGR, perdón. B, hablan del controlador basado en respuesta en frecuencia y C, hablan del diseño basado en espacio de estado. Ahí tienen como una estructura para que ustedes se den gusto ahí describiendo esos sistemas, ¿cierto? No extenderse mucho es lo que les recomiendo. Escríbanlo, pongan casos puntuales, características clave del procedimiento, pero no ponemos resultados no muy extensos. ¿A dónde van los resultados? Aquí está. Los resultados y el procedimiento anterior, es decir, la etapa anterior que fue materiales y métodos, y el resultado tienen relación. ¿Por qué? Porque si yo en materiales y métodos digo que diseñé un sistema basado en LGR con estas y estas características, entonces en los resultados pongo lo que corresponde a esa etapa. ¿Sí? Entonces en el resultado voy poniéndolo. Yo voy pues teniendo la coherencia de, si allá en el método y materiales y métodos dije que diseñé, entonces en el resultado muestro el resultado de este diseño fue esto. En la figura tal se muestra cómo respondió ese sistema ante una entrada de escalón. ¿Listo? Si en el materiales y métodos hubo un segundo punto que decía otra metodología, entonces me voy en resultados, debe haber otro segundo resultado que tenga relación con esa segunda metodología. Es ahí donde el autor escribe respecto a la metodología 2, que fue basada en frecuencia, como se describió anteriormente, entonces hicimos esta prueba y esa prueba arrojó este otro resultado. ¿Listo? Es como una forma de ir haciendo las cosas en coherencia como las venimos redactando. Eso es lo que vamos a hacer en los resultados y obviamente aquí sí les voy a pedir que hagan una comparación, una comparación de los 3 tipos de controladores. ¿Cómo va a ser esa comparación? Esa comparación va a ser qué ventajas encontraron entre unos y otros, cuál fue más fácil hacer, cuál obtuvo una mejor respuesta ante una entrada de escalón. ¿Listo? Ese tipo de comparaciones que ustedes puedan asimilar de los 3 tipos de controladores que diseñaron. Y de pronto hasta agregar más análisis que quieran. Las conclusiones que tienen que ver mucho con el objetivo es simplemente decir se logró o no se logró el propósito. ¿Y cuál era el propósito? Pues si nos vamos a la introducción, el último párrafo decía que íbamos a diseñar 3 controladores, que esos 3 controladores iban a cumplir tales características y que el propósito era tal cosa. ¿Qué debería haber entonces en la conclusión? Que si se logró o que si no se logró ese diseño con esas características que se decían o con tal condiciones, o si lo logró, o si no lo logró, por qué no lo logró, o si lo logró parcialmente, qué aspectos fueron importantes para lograrlos parcialmente. Listo. Quiero que tengan como eso claro. Las referencias vienen siendo pues en formato IEEE
IEEE, aquí está el formato IEEE para que lo sigan. Lo tengan en cuenta. Toda referencia debe estar citada en el texto. Quería recordar respecto a la referencia que en el resumen uno no cita, porque el resumen es como la síntesis de todo. Uno cita ya como tal en el resto del documento, por ejemplo, la introducción. Entonces, quiero que tengan claro esto porque yo a veces veo referencias y no veo citas, y ojo con eso. Si aquí dice uno, y aquí hay un autor, perdón, aquí hay un autor, este autor escribió este libro o este artículo, listo, aquí está la referencia. Es importante que uno relacione esa referencia en el texto. ¿Sí? Yo no voy a colocar ahí referencia, por ejemplo, referencia al libro de Ñeco, pero ¿dónde lo citamos? Es especial cuidado en esto. Si yo hago esa referencia, tiene que tener una relación en el profe, texto. disculpe. Sí. O sea que esa referencia es de lo que se leyó ahí en información inicial, donde aparecen los ñecos, todo eso. Yo puedo poner Sí. esa referencia, pero citar el ¿qué? Citarlo en el texto. ¿De qué parte del libro lo saqué, cierto? Página tal, eso, ¿sí? No, mira, que eso va aquí. Esa parte va aquí en la referencia. Ahora te voy a explicar la cita. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy aquí en el diseño de controlador basado en lugar geométrico de la raíz. Vamos a suponer que yo voy a decir, según o sea, aquí a esto es lo que me refiero con citar. Según Ñeco, entonces, ¿quién es Ñeco? Uno. Según uno, ¿por qué? Porque acá yo pongo uno y pongo aquí Ñeco 2000, tal, ¿cierto? Entonces yo acá en la cita coloco, según uno, ya entonces, ¿qué hace el lector? Bueno, voy a la referencia, busco quién es uno, y bueno, según uno es Ñeco, listo, ya sé quién es uno. Entonces tú dices, según uno, ¿cómo es que se llama? El sobreimpulso se halla a través de la siguiente, de la ecuación tal cosa, listo, entonces hacen aquí la ecuación. Ya yo sé que esa ecuación ustedes no se la inventaron, sino que la sacaron de uno. A eso me refiero con la cita, que las citas tienen que estar relacionadas en el texto. No se vale colocar aquí una lista de libros sin yo decir acá arriba en el texto, esa cita. ¿Dónde está relacionado? Entonces, pues de uno obtuve esta ecuación. A lo mejor por acá puedo decir 2, por ejemplo. Sin embargo, 2 plantea tal otra cosa. Entonces resulta que ustedes leyeron en el libro de Ñeco que ustedes pueden hallar, por ejemplo, el margen de fase multiplicando cita por 100. Y de pronto pueden decir, no, pero es que hay otro libro que es Arnaez, que es 2, que no lo plantea así, sino que lo plantea con otra fórmula. Y colocan ahí la otra fórmula como lo plantea Arnaez. Listo, entonces vienen acá, referencia, 2, ¿quién es 2? Entonces, 2 es Arnaez, 2000 no sé qué, etcétera, etcétera, toda la información. Listo, entonces esa es la forma en la que van a referenciar en IEEE. Y ojo, así también se referencia en APA, solo que en APA en vez de aparecer un 1, aparece entre paréntesis el apellido con el año. El año. Entonces, en este caso en IEEE, entre corchetes y el número. Tutor, ahí es para Bueno, citar, ¿qué ¿cierto? comentarios me quieren hacer o preguntar? Y resolvemos aquí ya pues para dejarle este video a nuestros compañeros en YouTube. Tutor, ahí donde Sí. Hola, creo que se te fue el audio. una pregunta, Sí, eh, cuéntame. donde por lo menos en el
se me fue. En el material y método, digamos, colocamos según por allá, digamos, el método de impulso, utilizamos tal ecuación, colocamos según entre corchetes el, el número que está ligado a la referencia que ya hemos dado en la parte superior, ¿cierto? Sí, si fue lo que te entendí, claro, aquí coloco según, o incluso yo le puedo decir según Arnaez, por ejemplo, según Ñeco. Según Arnaez, el procedimiento y el proceso de obtención de cita así es tal cosa. Bueno, sí, bla, 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 y colocan ahí entre corchetes uno. Esa es una forma. También podemos decir simplemente, hablamos del procedimiento, se halla cita basada en la fórmula, en la ecuación planteada por Ñeco. Colocan ahí uno. O sea, hay muchas formas en las que ustedes pueden citar o simplemente ponen la ecuación y ponen 1. Y ya esa otra forma es más simple. ¿Listo? Entonces, como diferentes formas de referencia. Profe, ¿y el plazo para entregar esto? Aquí en la guía está. Plazo 29 de mayo. Estamos a una semana. Ah, listo, profe, gracias. Tutor, un favor, Entonces, sí. perdón, yo descargué el formato, pero no me sale así como usted lo tiene. ¿Usted me puede compartir ese aquí por el chat? Perdón, si no te sale así como lo tengo es porque lo estoy modificando aquí en vivo. Pero a ustedes les voy a cerrar, no guardar. A ustedes les debe salir ese formato. Yo se los compartí por correo. Tú lo descargaste del correo, ¿no? Lo descargué desde el foro, ahí vi un link en el foro y ahí lo descargué. Ah, listo, está bien. Fíjate que lo que yo compartí el correo es unos indicadores, unas indicaciones, perdón, que ustedes pueden seguir, ¿sí? Y que les van a servir, va a ser muy útil para que ustedes redacten ese artículo. Sí, O sí, se sea, ve más fácil de entender. claro, claro. Entonces yo como quien dice, o sea, el oficial es el que ustedes les compartieron. El que yo les compartí por correo y ahorita revisa el correo, seguramente lo debes tener ahí. Esta hoja es la misma, pero yo me puse a modificarla para adelantarle algún tipo de trabajo a ustedes, ayudarles ahí un poco y que cada uno tenga ya cierta organización en eso. Ya de parte de usted lo que corresponde es echarle carne a ese esqueleto que yo les dejé. Bueno, porfa, a los que llegaron de último ahorita que ya estaba grabando, les voy a pedir que me llenen el formulario de asistencia. Y listo. Si no hay más preguntas, vamos a dejar la grabación hasta aquí y ya enseguida se las comparto a YouTube para que la revisen en el resto de la semana. Profe, entonces lo mío, sí, para que me haga el favor, profe, voy a Sí, ver, señor, claro que sí. voy a mirar a ver, antes de esto hay otro, ¿cierto? Yo Y otro compartí, video. no, digo